Euskadi se encuentra en la fase de ascenso de una nueva onda epidémica de COVID-19. Estamos ante un posible tsunami. Bueno, pues esta noche queremos hablar de cómo nos estamos comportando, si estamos siendo responsables o no. Y hemos invitado, bueno, ahí lo estáis viendo, a un número considerable de ciudadanos, de ciudadanas de diferentes edades, con diferentes perfiles, que vienen a ser una radiografía de nuestra sociedad vasca. Y ellos nos van a contar cómo lo ven. Daniel, padre de 3 hijos, de 3 hijas. De 3 hijas. Todo mujeres en casa, hasta el gato. Está rodeado. Y profesor también. Y profesor. Bueno, ¿cómo ves la situación? Decimos, solo los jóvenes o algunos jóvenes son irresponsables, o bueno, porque tenemos muchos casos de 50 años para arriba también, sí, de 40, de 45. Hombre, yo creo, con las imágenes que hemos visto antes, que el tema no es una cuestión de edad, es más bien una cuestión de educación. Hemos visto que estas conductas además iban acompañadas de un lenguaje pues no muy presentable para salir en televisión, ¿verdad? Pero yo creo que el que la gente actúe así, bueno, la gente, algunas personas, porque luego en televisión se muestra lo que ha llamado la atención, ¿no? Que es la gente que se está portando mal, pero no nos habéis mostrado a todos los que se quedan en casa o los que lo están haciendo bien, ¿verdad? Entonces, aquí hay gente que lo está haciendo bien. Los que estamos aquí, sentados a 2 metros unos de otros, ¿no? Pero yo creo que estos malos comportamientos se basan, o sea, tienen su fundamento en que la información que nos ha llegado a la gente en general ha sido siempre confusa y en muchos casos contradictoria. Y lo cual se entiende porque el mundo científico avanza a su ritmo, los asesores de los políticos pues interpretan una cosa, los políticos transmiten otra, los medios de comunicación lo dicen de una manera, en las redes sociales se exagera. ¿Cómo os metéis con los medios de comunicación? No, bueno, me refiero a que la información va pasando por muchos intermediarios y al final en las redes sociales cada cual lo interpreta a su manera y el último que te llama es tu abuela que te dice, niño, no vayas descalzo que te vas a coger el coronavirus. Y luego pues es eso, que no nos creemos la gravedad del asunto o las medidas que hay que tomar. Bueno, los datos, es verdad que tenemos una explosión informativa, medios de comunicación, redes sociales, que también hay que seleccionar, no podemos creernos tampoco todo lo que nos cuenta. Daniel, ¿a ti te parecen acertadas estas medidas que son tan duras, claro, para el sector de la hostelería? Bueno, yo no me he leído todas las medidas porque no es algo que me afecte, tampoco salgo mucho de bares. Eso te iba a decir, porque eso. si vas, sí. Claro. Que si vas a un bar no. Tienes que saber que tienes que estar a esa distancia. Eso es, y ahora sabiendo que la salida está por ahí, pues yo cerraría todos menos el suyo, ¿no? Bueno, es broma, es broma. No, bueno, lo que ha dicho en el vídeo la consejera, si el local está cerrado y la gente está pues bailando junta y que hablas alto para que te oigan porque la música alta y tal, pues en ese tipo de locales imagino que será muchísimo más fácil los contagios y habrán que aplicar medidas más estrictas. En una cafetería pues la situación será muy distinta, es muy fácil sentarse y mantener la distancia con el de al lado. Sí, el hecho es que también se ha endurecido en el resto de locales y recordemos que nada, en 3 semanas empieza también el curso escolar. Creo que estamos en el momento de evitar que el otoño sea muy complicado. A priori nos parece imposible, ¿no?, que se pueda desarrollar con una relativa normalidad el curso escolar. Bueno, quiero recordar la palabra normalidad en el curso escolar. En este momento no pretendemos una normalidad escolar, como lo era en marzo. Va a haber unas medidas preventivas que van a ser la base de poder realizarlo. Pero también quiero resaltar que la situación en marzo era totalmente diferente a la actual. En aquel momento no realizábamos pruebas en niños, no sabíamos el porcentaje de niños que en ese momento estaban infectados y que probablemente era elevado. En ese momento no había mascarillas, no se utilizaban. En ese momento no había distancia entre ellos. En aquel momento acudían a comedores, autobuses y a aulas
con total normalidad. Se me hace muy difícil imaginar una semana entera de clase en una aula 24 niños. Es cierto que tenemos retos, pero habrá que trabajar, y se está trabajando en los horarios, en evitar el comedor en aquellos centros en los que realmente se vea que la incidencia o el número de casos hace probable la transmisión del virus. También organizar los comedores diferentes. Habrá que trabajar en turnos, habrá que sentarse en zigzag en los comedores o tomar medidas específicas. Pero todo esto es algo que es diferente a marzo, cuando no conocíamos la transmisión y las medidas preventivas. Debemos reconducir la situación para evitar que nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas no puedan ir al colegio. Daniel, no sé, tú claro, tienes aquí una doble vertiente como padre y como profesor. Las dos cosas. Claro, sí, como padre, ¿cómo lo ves? Pues como padre me inquieta un poco que las medidas de seguridad, como van a ser tan estrictas, pues que de repente llegue octubre, noviembre, cuando empiezan los catarros, las gripes y demás, pues me digan, no, esta niña tiene 37,2 para casa. ¿Y qué hago? Porque no la puedo llevar a casa de alguien a dejarla, porque igual la contagio así. Me vuelvo a casa, doy las clases desde allí, o qué hago, ¿no? Un problema de conciliación, que es lo primero que se va a plantear y que fue lo que ocurrió también en el mes de marzo. Exactamente. Y como profesor, ¿cómo se organiza esto? ¿Cómo vuelven los niños? ¿Cómo se evita que se contagien? Bueno, como profesor lo que más temo es que se llegue a una situación intermedia, como lo que hicimos en mayo-junio. Es decir, cuando llegó la primera oleada, lo primero que se hace, pues se cierran los colegios, nos dio tiempo a tener una reunión de profesores en el centro y organizarnos más o menos, trabajar online, y lo fuimos todo sorteando desde casa. Pero luego, cuando se retoman las clases, pero son solo algunos cursos y además de manera voluntaria, unos alumnos siguen en casa, otros están en el colegio, el profesor tiene que ir, pero atiendes un aula en la que la mitad de los alumnos están en clase, por tanto tienes que retransmitir esa clase además y hacerla que todos los alumnos reciban lo mismo, están en su derecho, los que están y los que están en casa. ¿Y qué pasa cuando falta un profesor y hay que cubrir esa aula y te toca a ti sustituir a ese profesor y atender una asignatura que no es la tuya, en la que la mitad de los alumnos están ahí, la otra mitad en su casa y el profesor desde su casa también? Entonces, esta solución intermedia, que es a medio, iba a decir medio gas, pero no es la expresión adecuada, sino es mitad-mitad. Muy complicado. Demasiado, porque tienes la cabeza puesta en todo. Claro. Y eso le sumas que, en mi caso particular, vivo en Hendaya, las condiciones en Francia no coinciden con las mismas, tienes cierre de fronteras, cada día te piden un papel distinto para cruzar la frontera, retrasos, colas... Todo se complica muchísimo. Tenerlo todo en la cabeza, menos mal que hay una psicóloga aquí, y luego igual le pregunto, ¿no? Luego le pides a Begoña un poquito de ayuda para ver cómo encaras el inicio del curso escolar. Sonia, tú también tienes. Estamos ya en la recta final de este especial y sí os quiero pedir un último titular, una última reflexión. Venga, Daniel, Flas. Pues acatar las recomendaciones que den desde las autoridades sanitarias y, sobre todo, los ciudadanos que no colaboremos en divulgar bulos por Twitter o lo que sea. Sí, desde luego que sí, Pili. Gracias a todas, muchas gracias, a todas, porque te hemos dejado aquí, Daniel, en clara minoría. Pero como en casa, yo le he dicho que todos son mujeres. Claro, sí, por eso sabíamos que ibas a estar muy cómodo. Bueno, gracias por haber estado esta noche, también a todos y a todas los que nos habéis seguido en casa en este especial de que me estás contando, y bueno, que descansen, que pasen buena noche. Agur.